¿Estás listo para sumergirte en imágenes que desafían la lógica y la explicación? Desde personas desaparecidas hasta extraterrestres en el gobierno. Acompáñanos mientras exploramos lo extraordinario, lo inusual y lo inexplicablemente capturado en cámara. Por los pelos. Ser reportero y grabar en directo puede ser todo un reto y estar plagado de posibles contratiempos. Desde fallos de la cámara a entrevistados que no cooperan, siempre hay posibilidades de que las cosas salgan mal. Sin embargo, cuando uno de esos desastres potenciales implica un vehículo que casi pone en peligro tu vida delante de una audiencia en directo, las apuestas se elevan a un nivel completamente diferente. En un momento realmente desgarrador, una reportera de la cadena de televisión rusa SBS causó conmoción entre los telespectadores cuando un helicóptero voló incómodamente cerca de ella durante un reportaje en directo. Estaba preparando un reportaje sobre los helicópteros que se exhibirían durante la celebración del centenario. Cuando los helicópteros empezaron a despegar y a tomar vuelo, un osado piloto decidió que era una idea brillante volar muy cerca de la reportera. Por razones que desconocemos, aunque es difícil determinar la proximidad exacta del helicóptero, es innegable que estaba lo suficientemente cerca como para crear una ráfaga de viento que despeinó a la reportera. En vídeo, el helicóptero parecía estar alarmantemente cerca. Las posibles consecuencias de una colisión eran horribles de contemplar. Podría haber resultado gravemente herida o incluso muerta, ya fuera por un traumatismo mortal por objeto contundente o por cualquier otro impacto grave. Lo irónico de la situación es que la reportera no parecía ser consciente del peligro real al que se enfrentaba. A pesar de estar al borde de la muerte, continuó valientemente con su reportaje, perseverando ante el peligro, lo que añade otra capa de ironía. El rugido de los helicópteros hizo que su voz resultara inaudible durante el informe, por lo que fue incapaz de expresar el peligro potencial que acababa de experimentar. Tal vez permaneció felizmente ignorante de la gravedad de la situación, impulsada por el compromiso de dar la noticia a pesar de los peligros. Brian Shaffer. Es una historia que provocará escalofríos. Un joven estudiante de medicina desaparece sin dejar rastro tras una noche de fiesta con sus amigos. Brian Shaffer tenía solo 27 años cuando desapareció en el aire hace 17 años. Dejando a su familia y amigos desolados y desesperados por encontrar respuestas, Brian y su compañero de piso William se dirigieron al bar Ugly Tuna Saloon de Columbus, Ohio, para relajarse tras una ajetreada época de estudios. Pero lo que siguió fue una noche de terror y confusión que ha perseguido a los implicados desde entonces. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Brian saliendo del bar sobre las 2 de la madrugada tras ser visto hablando con 2 mujeres. Pero luego no se le volvió a ver. A pesar de una búsqueda exhaustiva y de numerosas teorías que incluyen la posibilidad de que estuviera viviendo bajo una nueva identidad, no ha habido rastro de él. Tarjetas de crédito, cuentas bancarias e incluso su teléfono. Todo quedó completamente muerto. Hubo informes de un posible avistamiento suyo en Tijuana, México, pero no fue más que una falsa alarma, sin que hubiera ninguna pista de lo ocurrido. La desaparición de Brian es uno de los misterios más inquietantes de todos los tiempos. ¿Fue simplemente secuestrado? ¿Alguien acabó con su vida? ¿O simplemente desapareció porque quiso? Todas estas son preguntas que probablemente nunca serán respondidas. Lo que sí sabemos es esto. La desaparición de Brian Shaffer perseguirá a sus seres queridos y a cualquiera que escuche su historia durante muchos años. Kim Woo-Joo. Abróchate el cinturón para vivir una historia increíble que te dejará al borde del asiento. Imagínese que Kim Woo-Joo, ex gimnasta, decide enfrentarse al alucinante reto de escapar de Corea del Norte no una, sino 2 veces. ¿Quién hace eso? Pues este tipo lo hizo. Consiguió escapar del famoso reino ermitaño y establecerse en Corea del Sur, para luego dar media vuelta y regresar a Corea del Norte. Justo un año después, el día de Año Nuevo, comienza la aventura. Kim Woo-Joo es captado por una cámara de seguridad militar justo al sur de la zona desmilitarizada, DMZ. Las autoridades le advierten por megafonía que se largue y él parece obedecer. Pero espera, 6 horas más tarde, bajo el cobidio de la oscuridad,
este tipo empieza a usar sus habilidades gimnásticas para escalar una valla de alambre de espino de 3 metros en el perímetro sur de la DMZ. ¿Quién necesita al hombre araña cuando tienes a Kim Woo-yu? Se las arregla para esquivar las cámaras, activa la alarma de la valla e incluso aparece en los dispositivos de observación térmica en lo más profundo de la zona. Pero ¿adivina qué? Sale ileso del otro lado y desaparece en Corea del Norte, sin que se le vuelva a ver ni a saber nada de él. Es como si hubiera hecho el truco de magia definitivo. Aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Cuando los investigadores comprobaron su vida temporal en Corea del Sur, solo encontraron huellas y plumas, probablemente de su abrigo desgarrado por el alambre de espino. Su apartamento estaba tan vacío como una ciudad fantasma, salvo por una manta cuidadosamente doblada que dejaron fuera para recogerla. Este tipo llevaba una vida discreta, trabajando como limpiador nocturno, evitando facturas y ahorrando gas, agua y electricidad como un campeón. Era prácticamente un fantasma, mezclado con los millones de personas que luchan por salir adelante en Seúl. Ahora te preguntarás, ¿por qué ha vuelto? ¿Y por qué de una forma tan peligrosa? Bueno, todo se debió al mortal coronavirus. La frontera entre Corea del Norte y China, habitualmente repleta de comerciantes y trabajadores, se había convertido en Fort Knox para impedir la entrada del virus. Al parecer, los guardias estaban autorizados a disparar en cuanto los vieran, por lo que las posibilidades de escapar ilegalmente habían caído en picado. De hecho, el año en que Kim desertó, solo 229 norcoreanos lograron llegar a Corea del Sur, una fracción del número habitual. Pero no olvidemos la pregunta más importante: ¿por qué volver? Algunos desertores regresan para entregar dinero a sus familias, ayudar a parientes con problemas o incluso rescatar a otros. Pero para muchos, la vida en Corea del Sur es un enorme choque cultural. Fantasmas de la Casa Blanca. Durante una rueda de prensa sobre Siria, una figura inusual hizo su aparición en el cristal detrás del presidente Obama, captando la atención de los espectadores de todo el mundo. Envuelta en una capucha oscura, la figura tenía un rostro vagamente humano, pero emanaba un aura inquietante. Rápidamente surgieron especulaciones sugiriendo que esta inquietante manifestación podría ser una prueba de que la Casa Blanca estaba encantada. Aunque algunos argumentaron que el rostro reflejaba simplemente las actividades que tenían lugar en el jardín de la Casa Blanca, un examen más detallado y fotografías mejoradas pusieron en duda esta explicación. Los rumores de que la Casa Blanca está embrujada se basan en relatos de sucesos peculiares ocurridos en el pasado entre sus muros históricos. A medida que se analizaba y perfeccionaba la imagen, se hizo evidente que la cara parecía proceder del interior del propio cristal. Las comparaciones con reflejos auténticos revelaron diferencias notables, como la naturaleza inmóvil del rostro fantasmal, en contraste con los movimientos transparentes y dinámicos de los reflejos verdaderos. Esto plantea la pregunta: ¿podría tratarse realmente de un fantasma? Si no es así, ¿qué otra explicación podría darse a este extraño fenómeno? Curiosamente, los informes de encuentros fantasmales en la Casa Blanca no son inéditos. En 2009, la ex primera dama Michelle Obama reveló que tanto ella como su marido, Barack, habían oído a menudo ruidos inexplicables dentro de la residencia, bromeando con que el edificio podría estar encantado. Este incidente, grabado en vídeo, podría ser uno de los primeros avistamientos confirmados de un fantasma de la Casa Blanca. Además, persisten las leyendas de encuentros espectrales experimentados por el presidente Harry Fromm y el primer ministro Winston Churchill durante su estancia en el emblemático edificio. Aunque la verdadera naturaleza de la aparición sigue siendo esquiva, la posibilidad de que la Casa Blanca albergue entidades sobrenaturales continúa fascinando y cautivando la imaginación. Cambio de color del maletín. En un desconcertante giro de los acontecimientos, un político británico sale de una entrevista portando un maletín de color rojo vibrante, solo para que su color se transforme inexplicablemente en verde al pasar junto a un coche aparcado. Este desconcertante suceso dejó perplejos a los espectadores, y algunos especularon con la posibilidad de que se tratara de un engaño del gobierno o incluso de un fallo de la propia matriz. El enigma que rodea a la maleta se agrava, ya que antes había cambiado de verde a rojo justo delante de la cámara,
lo que añade otra capa de intriga al misterio. Aunque resulta tentador explorar explicaciones fantásticas, es crucial abordar estos sucesos con una mentalidad crítica. La posibilidad de que las pruebas de vídeo capten un auténtico error de la matriz, un fallo o anomalía en nuestra realidad percibida, sigue siendo especulativa. Sin embargo, la persistencia de este peculiar fenómeno en las imágenes sigue suscitando curiosidad y debate entre los espectadores. Incidente de helicóptero. En un espeluznante giro de los acontecimientos, un helicóptero de ABC News se vio atrapado en una situación calamitosa mientras realizaba un reportaje rutinario sobre Brooklyn. De repente, la aeronave comenzó a girar sin control, dejando al piloto luchando con la pérdida del mando. A cada momento que pasaba, el helicóptero descendía rápidamente y acababa estrellándose contra el tejado de un edificio. Milagrosamente, y contra todo pronóstico, todos los implicados salieron ilesos de esta terrible experiencia. Se trata de uno de los momentos más sorprendentes y fortuitos jamás captados durante una cobertura informativa en directo. No se puede subestimar la gravedad de la situación. El terror que experimentaron los que iban a bordo y la tensión de los telespectadores que presenciaron el suceso amplifican la sensación de asombro ante el milagroso desenlace. Momentos como este son un poderoso recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan los periodistas, los socorristas y las personas encargadas de captar y difundir noticias en tiempo real. Ponen de relieve la imprevisibilidad inherente a la vida y el papel crucial que desempeñan la profesionalidad, la formación y la rapidez mental para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los implicados. Lars Mittank. En la madrugada del 7 de julio de 2014, un joven turista alemán llamado Lars Mittank desapareció sin dejar rastro en la localidad turística búlgara de Golden Sands. Se suponía que iban a ser unas vacaciones llenas de diversión con amigos, pero las cosas dieron un giro oscuro cuando Lars se enzarzó en un acalorado altercado con otro huésped y luego sufrió una grave lesión en la oreja. A pesar de los intentos de sus amigos por calmarle, Lars se volvió cada vez más paranoico y se negó a salir de su habitación. Al día siguiente, sus amigos tuvieron que marcharse sin él, pero no sabían que sería la última vez que volverían a verle. Misteriosamente, las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a Lars abandonando el hotel a toda prisa, sin equipaje ni pertenencias. Pero lo que le ocurrió después sigue siendo un misterio. ¿Simplemente huyó o le ocurrió algo más siniestro? El caso de la desaparición de Lars Mittank es solo uno de los muchos casos de turistas que desaparecen en Bulgaria sin dejar pistas ni rastro. ¿Qué acecha en las sombras de este pintoresco destino de vacaciones? ¿Acaso hay fuerzas oscuras que se aprovechan de los viajeros desprevenidos? Una cosa es segura. El misterio de la desaparición del tanque Larsma perseguirá a cualquiera que se adentre en él. Tiffany Witten. El 3 de septiembre de 2013, Tiffany Witten desapareció tras ser sorprendida robando en un Walmart con su novio. Huyó, dejando atrás su bolso, teléfono y zapatos. Pasaron los meses y su familia se puso en contacto con la policía, pero con pocas esperanzas de encontrarla con vida debido a su pasado delictivo y al paso del tiempo. El comportamiento posterior de su novio levantaría sospechas, y muchos creen que es el principal sospechoso. Fue incoherente al describir el incidente y de alguna manera se hizo con el dispositivo móvil de Tiffany después de que ella hubiera desaparecido. Se lo enseñó a una amiga de ella a las 2 a.m. en el exterior de un restaurante donde ella trabajaba, pero la policía no encontró ninguna llamada desde su número a Tiffany, a pesar de que se había puesto en contacto con varios hospitales de la zona. El hermanastro de Tiffany recibió un mensaje de ella tras su desaparición y más tarde una llamada de una aplicación con un número de devolución extraño que creyó que era de su hermana. Sin embargo, la policía no examinó esta pista desde el principio del caso y la madre de Tiffany sospecha que en realidad era el novio intentando crear la impresión de que Tiffany seguía viva. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la familia de Tiffany, sigue sin haber respuestas a su desaparición. ¿Fue un accidente que la llevó a la muerte? ¿O tal vez solo se encontró con la violencia?
La idea de que Tiffany pueda seguir viva después de todos estos años es escalofriante, y la familia se queda con un sinfín de preguntas y temores sobre lo que puede haberle ocurrido. Chong Song comienza con la increíble historia de un soldado norcoreano que lo arriesgó todo para escapar de la férrea nación. Era un frío día de noviembre de 2017 cuando Chong Song, hijo de un general norcoreano de alto rango, se encontró en una situación de vida o muerte. Nunca planeó escapar ese día, pero el destino tenía otros planes para él. Al crecer en Corea del Norte, Chong Song tuvo una vida cómoda, gracias a la posición de su padre. Sin embargo, las circunstancias cambiaron de repente, obligándole a tomar una decisión audaz. Tras meterse en líos con sus amigos, buscó consuelo y unas copas en un bar. Sintiéndose un poco mejor, Cheong Song subió a su coche para regresar a la base militar. Al acercarse a un puesto de control, debería haberse detenido, pero en lugar de eso, tomó una decisión imprudente y se lo saltó. Esto desencadenó una persecución frenética, con balas volando a su alrededor y su vida pendiendo de un hilo. A pesar del peligro, Chang Song se negó a rendirse. Corrió a gran velocidad, evitando por poco perder el control de su coche al desviarse hacia una zanja. Sin inmutarse, dejó atrás el vehículo siniestrado y corrió hacia la frontera, con sus perseguidores pisándole los talones. Los soldados que le perseguían estaban decididos, pero Chong Song tampoco estaba dispuesto a rendirse. Lleno de adrenalina, se esforzó al máximo, dando todo lo que tenía. Finalmente, alcanzó la valla fronteriza y cruzó a territorio desconocido. Sin embargo, su huida le costó muy cara. Su cuerpo recibió 5 impactos de bala de sus antiguos camaradas. Inconsciente y al borde de la muerte, el destino de Chong Song pendía de un hilo. Afortunadamente, los soldados surcoreanos lo descubrieron y lo llevaron rápidamente a un lugar seguro para que recibiera tratamiento médico. Tras recuperarse, Chang Song no lamentó haber abandonado su patria. Recientemente concedió su primera entrevista a un medio de comunicación extranjero, en la que arrojó luz sobre la vida en Corea del Norte y las razones que le impulsaron a escapar. En la entrevista con el periódico japonés Sankei Shimbun, Chong habló de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte en el momento de su huida. Expresando la creencia de que la guerra era inminente, el periódico publicó un vídeo de la entrevista, con el rostro de Chong oculto, pero su voz revelaba un ligero acento norcoreano. Su identidad fue confirmada posteriormente por los servicios de seguridad japoneses. Chong reveló que su padre ostentaba el rango de general de división y que él mismo había disfrutado de una educación relativamente cómoda en Corea del Norte. Sin embargo, expresó su indiferencia hacia el gobierno de Kim Jong-un y afirmó que no sentía ninguna lealtad hacia el régimen norcoreano. Chong estimaba que aproximadamente el 80% de su generación compartía este sentimiento. En cuanto a los motivos de su huida, Chong declaró que el sistema hereditario de Corea del Norte, unido a su incapacidad para mantener a su pueblo, había erosionado cualquier interés o lealtad que pudiera tener. Creía que esos sentimientos prevalecían también entre sus compañeros. La opresión de Corea del Norte se había roto y él abrazaba su nueva libertad. Ji Xiang-ho. Todo empezó en 1996, cuando Ji era solo un adolescente. En aquella época, Corea del Norte sufría una grave hambruna y sus ciudadanos morían de hambre. Ji y sus hermanos estaban tan desesperados por comer que recurrieron a comer hierba y ratas para sobrevivir. Era una situación desgarradora e insalubre. Decidido a encontrar una forma mejor de alimentar a su familia, Ji decidió arriesgarse. Intentó robar trozos de carbón de un tren que pasaba, con la esperanza de cambiarlos por comida. Pero, trágicamente, se desmayó de hambre y fue arrollado por el tren. El accidente le dejó discapacitado, lo que complicó aún más su vida y la de su familia. Sin embargo, a pesar de su discapacidad, Ji mantuvo intacto su espíritu y estaba decidido a escapar de los opresivos muros de Corea del Norte y encontrar una vida mejor. Emprendió un arduo viaje de más de 10.000 kilómetros con muletas desde Corea del Norte, cruzó el traicionero río Tumen hasta China y luego se dirigió al sur,
atravesando distintos países hasta llegar a Tailandia. Fue un viaje agotador, pero Ji nunca se rindió. Finalmente, Ji llegó a Corea del Sur, donde le colocaron una prótesis de brazo y pierna. Este acontecimiento cambió su vida hace aproximadamente 2 décadas. Desde entonces, Ji se ha dedicado a ayudar a otros desertores norcoreanos y a divulgar información sobre el estado recluso. Se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Ji fue invitado a Estados Unidos por el presidente Donald Trump. Tuvo la oportunidad de compartir su historia e incluso asistió al discurso sobre el Estado de la Unión, donde recibió una gran ovación de los legisladores. El extraterrestre y el presidente. Las teorías conspirativas en torno al presidente de Estados Unidos y su supuesta conexión con seres extraterrestres han cautivado la imaginación de muchos. Un incidente en particular que llamó considerablemente la atención fue un evento televisivo en vivo que presentaba el discurso del expresidente Barack Obama en 2012. En las imágenes de ese evento, algunos espectadores con vista de lince creyeron ver una figura inusual entre la multitud, un miembro del servicio secreto que parecía fuera de lo común. Los peculiares ángulos de su cabeza, cuello y otros rasgos llevaron a algunos a especular que podría tratarse de un agente secreto extraterrestre. Este intrigante descubrimiento llevó a los teóricos de la conspiración alienígena a aprovechar el vídeo como prueba irrefutable de la presencia de extraterrestres entre nosotros, sugiriendo que uno de ellos trabajaba para o con el presidente, tanto en el pasado como en el presente. Sin embargo, no todos los individuos se embarcaron en la misma línea de pensamiento. Algunos se aventuraron por un camino alternativo, proponiendo que el enigmático extraterrestre intentó ocultar su verdadera identidad y que la cámara reveló inadvertidamente su naturaleza alienígena. Además, afirmaron que esta entidad extraterrestre estaba influyendo sutilmente en Obama a través de medios telepáticos. Aunque el fundamento de tales afirmaciones sigue sin estar claro, merece la pena considerar las distintas perspectivas. Es importante señalar que la figura en cuestión no es, de hecho, un ser extraterrestre. Mientras que algunos protestan vehementemente contra esta idea, otros sostienen que las condiciones de luz de la época podrían haber desempeñado un papel importante. Cuando los individuos poseen características físicas distintivas y se encuentran en entornos poco o muy iluminados, sus rasgos pueden aparecer distorsionados o alterados al ser captados por la cámara. Señor Kim. A principios de este año, en medio de las circunstancias sin precedentes provocadas por la pandemia, Mr. Kim logró lo que parecía una hazaña imposible. Orquestó una audaz huida de Corea del Norte. No solo consiguió huir él mismo, sino que garantizó la seguridad de toda su familia, incluida su esposa embarazada, su madre, la familia de su hermano e incluso las cenizas de su padre, que llevaban en una urna. Su extraordinario viaje supuso la primera huida con éxito a Corea del Sur en el año 2021. El brote de COVID-19 desató el pánico en el gobierno de Corea del Norte, lo que provocó el cierre de las fronteras y la paralización del comercio. Las deserciones, antes relativamente comunes, prácticamente habían cesado. En una entrevista exclusiva con la BBC, el señor Kim compartió los extraordinarios detalles de su huida, convirtiéndose en el primer desertor en hacerlo desde que comenzó la pandemia. Aclaró la situación actual en Corea del Norte, revelando casos de personas que sucumben al hambre y la escalada de los niveles de represión. Para proteger a su familia, tanto en Seúl como en su patria, pidió a la BBC que no revelara su nombre completo. Aunque la BBC no puede verificar de forma independiente todos los aspectos del relato del señor Kim, gran parte de la información coincide con lo que otras fuentes han revelado anteriormente. La noche de su huida estuvo plagada de turbulencias. Vientos feroces aullaban desde el sur, desatando una tormenta en su camino. Sin embargo, el señor Kim había calculado cuidadosamente que estas condiciones climáticas adversas trabajarían a su favor. Esperaba que el mar agitado disuadiera a cualquier barco de vigilancia de perseguirlos. Durante años, el señor Kim había alimentado este audaz plan, planeando meticulosamente cada detalle durante meses.
Sin embargo, incluso con todos sus preparativos, el miedo seguía atenazando su corazón cuando llegó el momento crítico. Para garantizar la seguridad de los niños, el señor Kim había administrado somníferos, adormeciendo a los pequeños de su hermano. Ahora, él y su hermano tenían que navegar a través de un traicionero campo de minas en la oscuridad, abriéndose paso sigilosamente hasta el punto de amarre oculto donde les esperaba su barco de huida. A cada paso, evitaban cuidadosamente los penetrantes haces de luz de los reflectores de los guardias. Una vez que llegaron al barco, ocultaron ingeniosamente a los niños dentro de viejos sacos de grano, disfrazándolos de simples bolsas de herramientas. Y así la familia se embarcó en su peligroso viaje a Corea del Sur. Los hombres se armaron con espadas, mientras que las mujeres llevaban frascos de veneno. En sus manos llevaban cáscaras de huevo, cuidadosamente vaciadas y rellenas de una potente mezcla de chile en polvo y arena negra. Estas armas improvisadas debían usarse si se enfrentaban a guardacostas, listos para partirles las cáscaras en la cara en defensa propia. Orbe de luz. En medio de un reportaje periodístico ordinario en Rusia, se produjo un acontecimiento extraordinario. Justo detrás del desprevenido reportero, una luz radiante se materializó de repente en el cielo, captando al instante la atención del avispado cámara. La propia reportera, sorprendida por este inesperado espectáculo, no pudo evitar exclamar con auténtico asombro: el orbe luminoso se alejó flotando graciosamente, proyectando su brillante resplandor e iluminando el entorno circundante. Lo que hace aún más intrigante este incidente es que fue captado en directo por televisión, lo que deja poco margen para el escepticismo en cuanto a su autenticidad. Manipular una señal de vídeo en directo con efectos especiales es una hazaña muy difícil, lo que da credibilidad a la asombrosa naturaleza de las imágenes. A medida que las noticias de este fascinante acontecimiento se extendían por las redes sociales rusas, las especulaciones se disparaban. Algunos creían fervientemente que habían sido testigos de la aparición de un ángel en el cielo, mientras que otros estaban convencidos de que este fenómeno etéreo era una prueba de vida extraterrestre. Sin embargo, a pesar del fervor y la especulación en torno a este espectáculo de otro mundo, la verdadera fuente del orbe luminoso sigue siendo un misterio. Aunque podría atribuirse a una fuente de luz natural, como un extraño fenómeno atmosférico, el enigma que rodea a esta peculiar transmisión persiste. Misteriosos cristales móviles. Prepárense para ser sorprendidos por un intrigante incidente que se desarrolló durante una emisión de noticias en directo en Honduras. Los locutores se encontraron en estado de estupefacción cuando, justo en medio de su reportaje, uno de sus vasos hizo un movimiento inesperado y dramático. No se trataba de un ligero movimiento, sino de un desplazamiento sustancial de varios centímetros. A pesar de su evidente confusión, los rápidos locutores consiguieron mantener la compostura y continuaron con el reportaje, restando importancia a la anomalía. Sin embargo, Carlos Molina, el presentador, reveló más tarde que sintió un intenso escalofrío momentos antes de que el cristal se moviera, lo que disipó las acusaciones de que el equipo de producción pudiera haber desempeñado un papel en la orquestación de este espeluznante suceso. Molina afirmó con rotundidad que él mismo había intentado mover el vaso, pero no lo consiguió. Parecía firmemente adherido a la mesa, lo que le dejó profundamente desconcertado. Convencido de que el incidente tenía un origen sobrenatural, reconoció abiertamente el profundo efecto que había tenido en él. El sorprendente incidente no pasó desapercibido para los telespectadores, y muchos de ellos comentaron lo que creían que había ocurrido. La visión del cristal, que parecía moverse por sí solo, dejó una impresión indeleble en quienes lo presenciaron de primera mano. La pregunta es, ¿qué pudo provocar ese movimiento tan peculiar? Aunque no se puede dar una explicación definitiva, es igualmente difícil descartar el suceso como una mera coincidencia o algo fácil de explicar. Susan Powell. Era una vida pintoresca en West Valley City, Utah, para Susan Powell, agente de bolsa a tiempo completo en Wells Fargo, y su cariñoso marido Josh, con sus 2 hijos pequeños. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2009, Susan Powell desapareció sin dejar rastro, y lo que siguió fue una historia de misterio, intriga y horror.
La última persona ajena a la familia Powell que vio a Susan fue un vecino que se había pasado por allí aquel fatídico día. A la mañana siguiente, sus hijos no acudieron a la guardería y no se pudo localizar a Susan ni a Josh. Cuando los trabajadores de la guardería se pusieron en contacto con la madre y la hermana de Josh, avisaron a la policía. Al llegar a la casa de los Powell, la policía encontró las pertenencias de Susan, pero a ella no se la veía por ninguna parte. 2 ventiladores soplaban sobre una mancha húmeda en la alfombra y Josh regresó a casa a las 5 p.m. con sus hijos, alegando que se habían ido de acampada. Sin embargo, a los detectives les pareció extraño que hubieran ido de acampada una noche de colegio con temperaturas bajo cero. Sus sospechas aumentarían cuando descubrieron el teléfono de Susan en el coche de Josh con una tarjeta SIM extraída junto con palas, lonas, bidones de gasolina y un generador. También encontraron un testamento secreto que Susan había escondido, en el que decía que temía por su vida y creía que si moría, podría no ser un accidente. Las pruebas seguirían aumentando contra Josh, incluido el descubrimiento de sangre con ADN de Susan en su alfombra y documentos manuscritos en su caja de seguridad. ¿Qué había en la caja? Era ella expresando su extremo estrés matrimonial y la necesidad de un rastro de papel para su seguridad y la de sus hijos. Para empeorar las cosas, sus hijos pequeños, Charles y Brayden, hicieron comentarios inquietantes sobre la desaparición de su madre. Charles le había dicho a su profesora que su madre había ido de acampada con ellos, pero que estaba muerta, mientras que Brayden hizo un dibujo de 3 personas en una furgoneta y le dijo a su cuidadora que mamá estaba en el maletero. El último clavo en el ataúd fue cuando Josh liquidó el IRA de Susan, lo que indicaba su culpabilidad. En 2012, el caso daría un giro para peor cuando Josh acabó con su vida y la de sus hijos, prendiendo fuego a la casa y cerrando todas las puertas. Incluso muerto, se llevó consigo la verdad sobre la desaparición de Susan. Y hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio. Xiaoming Wu. A diferencia de las audaces fugas de las que hemos hablado antes, Xiaoming Wu adoptó un enfoque diferente. Cuando decidió marcharse, declaró sin miedo sus intenciones a los guardias de la frontera. Ahora, usted podría esperar un enfrentamiento tenso o una persecución dramática. Pero, ¿adivinen qué? Como todos eran militares, le dejaron pasar sin problemas ni daños. Así empezó su extraordinario viaje. Xiaoming Wu estaba de servicio cuando decidió escapar. Así que salió de Corea del Norte vistiendo su uniforme militar, mezclándose como un refugiado. Pero al llegar a Tailandia, se dio cuenta de que no podía seguir desfilando con ese uniforme. Después de todo, en otros países, el personal militar podría interpretar su atuendo de forma diferente. Así que pidió ropa prestada a unos amigos tailandeses y guardó cuidadosamente el uniforme en una bolsa, atesorándolo como un bien valioso. ¿Quién sabe? Podría volver a necesitarlo si alguna vez tuviera que regresar a Corea del Norte. Un uniforme militar y una tarjeta de identidad tienen un poder y una influencia inmensos en el país. Te dan acceso y autoridad para hacer casi cualquier cosa dentro de las fronteras de Corea del Norte. Por eso Xiaoming Wu vestía religiosamente su uniforme, incluso cuando no estaba de servicio. Le ayudaba a mantener el respeto y el reconocimiento que los civiles otorgan a los oficiales militares. Además, le servía como elemento disuasorio, ya que evitaba que alguien se metiera con él o intentara iniciar una pelea. Se convirtió en una parte tan integral de su identidad que ya no podía imaginarse a sí mismo con ropa normal. Sin embargo, todo cambió cuando por fin llegó a Corea del Sur. Para demostrar su auténtica deserción y disipar cualquier sospecha de espionaje, tuvo que entregar su preciado uniforme a los servicios de inteligencia surcoreanos. Fue un momento duro para él, desprenderse de un símbolo que tenía un profundo significado. Pero no se preocupó. Se las arregló para conseguir otro uniforme, uno de algodón de verano para llevar en ocasiones especiales. Hoy en día, se puede ver a Xiaoming Wu con su nuevo uniforme cuando aparece en Now on My Way to Meet You, un cautivador programa de entrevistas en el que desertores norcoreanos se reúnen para reflexionar y debatir sobre sus extraordinarias experiencias.
Es una plataforma en la que comparten sus historias, arrojando luz sobre las pruebas y los triunfos que encontraron en su viaje hacia la libertad. Criatura del tsunami. Durante la cobertura del devastador tsunami de 2011 en Japón, los telespectadores más atentos se sorprendieron por la presencia de una criatura inusual en el fondo de las imágenes de las noticias. Inexplicablemente, un mirlo aparecía y desaparecía de forma intermitente, casi como si apareciera y desapareciera a cámara lenta. Los escépticos descartaron rápidamente el avistamiento debido a la mala compresión del vídeo, atribuyendo la anomalía a problemas técnicos. Sin embargo, los firmes creyentes en lo paranormal propusieron una teoría alternativa. La criatura en cuestión no era otra que el hombre polilla. Mothman llamó la atención por primera vez en 1966, cuando fue avistado en Virginia Occidental. Durante el año siguiente, se produjeron numerosos avistamientos de esta enigmática entidad. El escalofriante clímax llegó el 14 de diciembre de 1967, cuando se vio al hombre polilla sobrevolando el Puente de Plata. Curiosamente, el Mothman desapareció al día siguiente, coincidiendo con el abrupto colapso del puente. Esta espeluznante correlación entre la presencia de la criatura y los acontecimientos calamitosos llevó a algunos a creer que era un presagio de fatalidad inminente, un presagio premonitorio. Teniendo en cuenta estos antecedentes, surge la pregunta: ¿podría la misteriosa criatura vislumbrada en las imágenes del tsunami de 2011 ser el escurridizo Mothman? Aunque aún no hay pruebas definitivas, el fenómeno alimenta la especulación y la intriga entre aquellos cautivados por lo inexplicable. La supuesta capacidad del Mothman para predecir sucesos trágicos añade una capa extra de misticismo a los avistamientos asociados a su presencia. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Elaine Park. En una fría noche de enero de 2017, una joven llamada Elaine Park desaparecería sin dejar rastro. Elaine había estado pasando la noche con su novio en su casa, donde habían visto una película y luego se habían ido a dormir. Pero a altas horas de la madrugada, todo cambió. Elaine se despertó asustada, temblando y cantando de forma extraña, antes de vestirse de repente y salir a toda prisa. Su novio había intentado calmarla y convencerla de que se quedara, pero ella estaba decidida a marcharse. La última vez que alguien vio a Elaine fue en las imágenes de la cámara de seguridad saliendo de la casa de su novio en su urbanización cerrada en la madrugada del 20 de enero. Parecía tranquila y serena, caminando confiada hacia su coche antes de marcharse. Pero entonces ocurrió algo extraño. A pesar de la corta distancia entre su casa y las puertas de la entrada, hubo un misterioso lapso de tiempo de 9 minutos que dejó perplejos a los investigadores. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? ¿Hubo algo siniestro? Algunos especularían con la posibilidad de que Elaine se hubiera encontrado con alguien o algo que hubiera provocado su desaparición. Durante 2 días, su familia intentó ponerse en contacto con ella, pero no obtuvo respuesta. Cuando se pusieron en contacto con la policía, les dijeron que era mayor de edad y que quizás se había escapado a algún sitio. Pero la madre de Elaine sabía que algo iba mal. Su hija nunca había desaparecido así. Finalmente, al cabo de 5 días, su coche apareció abandonado en un tramo desolado de la autopista de la costa del Pacífico en Malibú, con todas sus pertenencias dentro. En el coche se encontraron el teléfono móvil, las llaves, la mochila y el ordenador portátil, pero no había rastro de Elaine. La policía buscó por la zona, pero nunca se encontró rastro alguno de la mujer desaparecida, ni siquiera hasta el día de hoy. Kim Ryan-Hui. Hablemos ahora de la interesante historia de Kim Ryan-Hui, una persona extraordinaria que desafía la norma en Corea del Norte. Es muy raro ver a alguien que escapa de las garras de Corea del Norte, y mucho menos ser testigo de su voluntad de regresar voluntariamente al mismo país que dejó atrás. Pero el viaje de Kim Ryan-Hui es extraordinario. Su saga comenzó en 2011, cuando viajó a China en busca de tratamiento médico. Para su sorpresa, descubrió que no había asistencia sanitaria gratuita y tuvo que hacer frente a facturas cada vez más elevadas.
Decidida a encontrar una forma de mantenerse, aceptó varios trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Durante su estancia en China, se cruzó con un intermediario especializado en el contrabando de norcoreanos a Corea del Sur. Este encuentro abrió una nueva posibilidad para Kim Ryan-hui. El intermediario le aseguró que podría ganar más dinero en Corea del Sur y regresar a Corea del Norte con los medios para saldar sus deudas. Intrigada por la promesa de un futuro mejor, tomó la audaz decisión de embarcarse en este viaje. Al llegar a Seúl, Kim Ryan-hui ya había tomado la decisión de marcharse. Su intención era regresar a su patria, Corea del Norte. Esta decisión causó conmoción en los medios de comunicación e incluso llamó la atención de las autoridades. Corea del Norte solicitó sorprendentemente su regreso, mientras que Corea del Sur se mantuvo escéptica, temiendo que intentara volver a Corea del Norte a través de China. Durante los últimos 7 años, la principal preocupación de Kim Ryan-hui ha sido reunirse con su hija y su marido en Pyongyang. Ha buscado incansablemente todos los medios disponibles para hacer realidad su deseo. Ha mantenido conversaciones en las que ha expresado su sincero deseo de reunirse con ellos y ha enviado peticiones a las Naciones Unidas en las que subraya la difícil situación de ser una extranjera atrapada en un país extranjero. El Rayo. Ser reportero del tiempo es sin duda una de las funciones más arriesgadas de la industria de la información, ya que estos valientes individuos se aventuran sobre el terreno para ofrecer reportajes en directo en medio de fenómenos meteorológicos impredecibles y a veces peligrosos. Matt Rodwell, reportero de Fox, experimentó en carne propia la gravedad de este riesgo profesional. Mientras documentaba rayos e inundaciones locales, se encontraba en una situación peligrosa. Mientras Matt compilaba su reportaje, una inundación repentina dejó varios vehículos varados a su paso. Sin que él lo supiera, un colosal rayo cayó a pocos metros de él. En las imágenes de vídeo, el rayo parece estar a solo 6 metros de distancia, desatando un destello cegador y un crujido explosivo que reverbera en la pantalla. El hecho de que Matt se librara por los pelos de ser alcanzado por este rayo es sin duda una cuestión de azar, un giro fortuito del destino. Sabemos perfectamente que un rayo puede caer en cualquier momento, independientemente del entorno. Teniendo en cuenta la proximidad del rayo a Matt, las consecuencias podrían haber sido devastadoras. Acosado durante las secuelas. En el vasto y diverso mundo que habitamos, es innegable que nos encontramos con individuos con comportamientos bastante peculiares. Estos individuos se adhieren incondicionalmente a sus creencias, demostrando su compromiso inquebrantable de las formas más inesperadas. Imaginemos a un reportero de la MSNBC de Mississippi que informa diligentemente sobre las consecuencias del huracán Ida. Poco podía imaginar que le esperaba una interrupción imprevista, un enigmático personaje, un camionero que pasaba por allí y que parecía haber surgido de la nada. Aprovechando el momento, se acercó al reportero y a su equipo, desatando un estallido de palabras enfurecidas. El motivo de este acto desconcertante sigue rodeado de misterio, lo que añade una capa inquietante al incidente. A lo largo de la terrible experiencia, Shaquille Brewster, como profesional consumado que es, personificó la elegancia bajo presión. Decidido, siguió adelante y comunicó la noticia con serenidad. El inesperado enfrentamiento obligó a Brewster a interrumpir bruscamente su reportaje. El incidente pilló desprevenidos a los presentadores del estudio, que se quedaron visiblemente atónitos y desorientados ante el desarrollo de los acontecimientos. Afortunadamente, la situación se resolvió y Brewster confirmó más tarde a la audiencia que se encontraba bien. Este tipo de encuentros, aunque infrecuentes, son una desafortunada realidad a la que periodistas como Shaquille tienen que enfrentarse de vez en cuando. Algunas personas no pueden resistir el impulso de llamar la atención en directo o de enfrentarse a otros por razones que solo ellos conocen. Afortunadamente, nadie resultó herido y el reportero pudo reanudar su importante trabajo. Henry McCabe. Se suponía que la noche del 6 de septiembre de 2015 iba a ser de diversión para Henry McCabe y sus amigos en un club local de Mounds View, Minnesota. Sin embargo, se convirtió en un misterio y en un caso siniestro que aún hoy persigue a muchos.
Después de salir de fiesta con su buen amigo William Kennedy, McCabe fue a parar a una gasolinera cercana a su casa. Sobre las 2:30 am al día siguiente, su mujer, Karim, recibió un mensaje de voz que la estremeció. El mensaje de voz era un inquietante mensaje de McCabe, lleno de extraños ruidos animales, gritos de dolor y él afirmando que le habían disparado. La grabación termina con la voz de un hombre que dice basta, y Karim llamó inmediatamente al hermano de McCabe, que se puso en contacto con la policía. A pesar de que la policía llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate que duró 3 meses, finalmente se encontró el cadáver de McCabe en Rush Lake, en New Brighton. No presentaba heridas de bala, pero en la autopsia se hallaron indicios de muerte por ahogamiento. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su desaparición y el extraño mensaje de voz siguen sin explicarse a día de hoy, y se descubriría que algunos de los amigos de McCabe utilizaban números de móvil encriptados y que Kennedy había mentido en un principio sobre dónde había dejado a McCabe. La policía interrogó a muchos de sus amigos, pero todos afirmaron desconocer su paradero. ¿Podría haber alguien más implicado en la desaparición y posterior muerte de McCabe? Trevor Deely. Imagínese esto. Es diciembre de 2000 y la noche es fría e implacable. Un joven Trevor Deely camina sin pretensiones hacia la noche, sin saber qué sería el último paseo que daría en su vida. Trevor Deely era un empleado de banca que volvía a casa tras una fiesta de Navidad en la oficina. Y como los taxistas estaban en huelga, tendría que volver andando a su apartamento. Al fin y al cabo, solo eran 20 minutos andando, y era un camino que conocía bien. Pero, según las imágenes de las cámaras de seguridad, en el camino de vuelta al apartamento, se encontró con un hombre alto vestido de negro. Entonces, aparentemente de la nada, un segundo hombre, también vestido de negro, aparece y habla con Trevor. Y la última vez que alguien vio a Trevor fue cuando salió de la oficina hacia su apartamento. A la mañana siguiente, ya no estaba, prácticamente se había desvanecido en el aire. Ninguno de sus seres queridos supo nada de él ese fin de semana, y fue el lunes cuando su jefe informó a su familia de que no se había presentado a trabajar. Las autoridades empezaron entonces a buscar por la zona, mientras la familia y los amigos de Trevor esperaban encontrar algún rastro de él. Pero como ocurre en muchos casos, a medida que pasa el tiempo, la esperanza desaparece. Y a medida que pasaba el mes, el caso de Trevor se volvía más frío que la noche de invierno en la que desapareció. Entonces, en 2017, una llamada anónima sugirió que Trevor estaba en realidad enterrado en Dublín y que había sido asesinado por miembros de una banda local. Las autoridades lanzarían una búsqueda exhaustiva en la zona, pero no apareció nada, y el caso de Trevor sigue sin resolverse a día de hoy. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Qué le ocurrió exactamente a Trevor Deely aquella noche? ¿Fue secuestrado? Bueno, tal y como están las cosas, Trevor Deely sirve como recordatorio de que no importa quién seas, nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. En el silencio de la noche. Hwang Jang-job. La huida de Hwang de Corea del Norte fue una empresa audaz y arriesgada. Junto con su leal ayudante Kim Duk-hong, ideó un plan para huir del país. En febrero de 1997, tras regresar de un viaje a Tokio, se dirigieron a Pekín, China. Allí urdieron un audaz plan para entrar en la embajada surcoreana. Con pasaportes falsos en la mano, Hwang y Kim se presentaron como diplomáticos surcoreanos ante el desprevenido personal de la embajada. Sin embargo, pronto se descubrieron sus verdaderas identidades, lo que provocó un aumento de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. En respuesta, las autoridades chinas cerraron la embajada surcoreana, intensificando la ya tensa situación. Tras un periodo de incertidumbre, las autoridades chinas acabaron permitiendo que Hwang partiera hacia Corea del Sur. Sin embargo, su viaje tenía una vuelta de tuerca. Para garantizar su seguridad, Hwang tuvo que dar un rodeo por Filipinas antes de llegar a su destino final. En los últimos días de Hwang se produjo la tragedia. Una fatídica mañana del 10 de octubre de 2010, Hwang fue hallado muerto en su casa de Seúl, Corea del Sur. Los primeros informes apuntaban a que había sufrido un infarto mientras se bañaba. Sin embargo,
Las circunstancias que rodearon su muerte suscitaron dudas. Se le practicó una autopsia que no reveló signos de veneno o drogas en su organismo. Las grabaciones de vigilancia de su casa no mostraban indicios de entrada forzada o actividad sospechosa. A pesar de la investigación llevada a cabo por la policía, no surgieron pruebas concretas que apoyaran la teoría del asesinato. La conclusión oficial fue que la muerte de Juan no se había producido por juego sucio. Las circunstancias que rodearon los últimos momentos de Juan siguen rodeadas de misterio. Fue un final desconcertante para una vida marcada por sucesos dramáticos y audaces huidas. La verdadera causa de su muerte sigue siendo objeto de especulación e intriga. Misterio de Teddy Perkins. En el ámbito de la especulación y las teorías conspirativas, una hipótesis particularmente intrigante se centra en el icónico artista Michael Jackson y su supuesta muerte fingida. Aunque polémica, esta teoría ganó cierta tracción y un giro inesperado de los acontecimientos en los Emmys 2018 echó más leña al fuego. Teddy Perkins, un personaje inspirado en Jackson e interpretado por Donald Glover en la aclamada serie de televisión Atlanta, hizo una peculiar aparición que levantó las cejas. Sin embargo, lo que hizo esta ocurrencia aún más desconcertante fue el hecho de que el hermano de Glover, Stephen, asumió el papel de Perkins en los Emmy, mientras que el director de la serie, Hiro Murai, permaneció sin identificar. Estas intrigantes circunstancias han desatado rumores y conjeturas de que Teddy Perkins era en realidad un Michael Jackson disfrazado, que utilizaba el programa como plataforma para transmitir su narrativa. Los partidarios de esta teoría apuntan a una enigmática declaración hecha por Perkins durante un clip en particular, en la que alude a haber sido asesinado, pero seguir vivo. Para los devotos seguidores de Jackson, este enigmático mensaje se consideraba una señal deliberada o un mensaje oculto del propio artista. Aunque es importante abordar estas afirmaciones con una mentalidad crítica, la existencia de estos rumores y la persistente creencia entre los devotos de Jackson añaden una capa extra de intriga a una historia ya de por sí compleja. El gato Pinky. ¿Alguna vez has experimentado la agridulce sensación de intentar hacer algo amable por alguien y que tus esfuerzos se vean recompensados con una total indiferencia? Pues imagínese la sorpresa y el desafortunado giro que tomaron los acontecimientos cuando un oficial de control de animales intentó encontrar un nuevo hogar para una gata llamada Pinky, solo para encontrarse con la feroz furia del felino. En la década de 1990, los refugios colaboraban a menudo con películas que presentaban a determinados animales en un esfuerzo por encontrarles un hogar amoroso. El gato Pinky se encontró en una de estas situaciones. Al principio, todo parecía ir bien, mientras el agente sostenía a Pinky en brazos y explicaba la situación a la cámara. Sin embargo, en el momento en que el agente mencionó que Pinky era un gato muy cariñoso, se desató el caos. Pinky desató un frenesí repentino, tratando desesperadamente de liberarse de las garras del oficial. Poniendo en duda la declaración del agente, este exclamó: «Ahora tenemos un gato salvaje», destacando el inesperado giro de los acontecimientos. Aunque la situación no parezca aterradora a primera vista, el verdadero horror se desató cuando Pinky se abalanzó sobre la pierna del agente y le asestó un doloroso mordisco en la ingle, provocando el llanto de agonía del agente. Cabe señalar que el agente iba vestido con vaqueros, lo que permitió que el mordisco del gato penetrara a través de la tela, intensificando el dolor y mostrando lo angustiosa que debió de ser la experiencia. El vídeo que captó este incidente se hizo famoso rápidamente en Internet, llegando a programas populares como America's Funniest Home Videos e incluso presentaciones de premios en YouTube. En cuanto al destino de Pinky, sigue siendo incierto si encontró un nuevo hogar después de este incidente. Dale Kerstetter. Era un turno de noche más para Dale Kerstetter, guardia de seguridad y encargado de mantenimiento en la fábrica de vidrio Corning de Bradford, Pensilvania. Pero esa noche, algo peculiar ocurrió. Desaparecerían de la planta tuberías de platino por valor de $250,000 y Kerstetter se desvaneció en el aire. La investigación sobre la desaparición de Kerstetter estuvo llena de misterio. Las autoridades estaban perplejas, ya que parecía un hombre corriente, respetado por su empresa y querido por su familia.
Sin embargo, una serie de pistas sugerirían que Kerstetter no desapareció voluntariamente. Su camioneta fue encontrada en el aparcamiento de la fábrica con las llaves puestas. También se encontró una funda vacía de su pistola del calibre 22 y su mochila. Se recurrió a la unidad canina para rastrear sus movimientos en la fábrica y se encontró su olor cerca de la valiosa tubería de platino. La investigación se centró en 3 cámaras de seguridad que vigilaban la fábrica las 24 horas del día. Las imágenes se volvieron entonces alarmantes. En la cinta se veía a un intruso enmascarado y se observaba a Kerstetter reunido con el enmascarado. Más tarde, se les vio subir a la zona de tanques donde se almacenaban los tubos de platino. ¿Fue víctima de un robo u organizó él mismo el atraco? El misterio en torno a la desaparición de Kerstetter no hizo más que aumentar mientras su familia y las autoridades buscaban respuestas. El caso quedó sin resolver y el destino de Dale Kerstetter sigue siendo desconocido. Brandon Lawson. En plena noche, un joven llamado Brandon Lawson abandonó su casa tras una acalorada discusión con su novia. Entonces emprendió un viaje hacia la casa de su padre, pero sus planes se vieron frustrados por un obstáculo inesperado, ya que se había quedado sin gasolina. Brandon se quedó tirado en el arcén y llamó desesperado a su hermano para rogarle que le llevara un bidón de gasolina. Pero ahí no acabaron los problemas de Brandon. Solo una hora más tarde, la policía recibiría una llamada frenética de Brandon, alegando que estaba en medio de un altercado y necesitaba ayuda urgente. Poco después, un camionero que pasaba por allí avisó a las autoridades de que el camión de Brandon estaba aparcado en un lugar peligroso de la carretera. Cuando el hermano de Brandon y su novia llegaron al lugar, se encontraron con un agente que ya estaba presente. Y entonces ocurrió algo realmente espeluznante. Brandon llamó al teléfono de su hermano, diciéndole que estaba en la carretera y sangrando. Pero cuando fueron a buscarlo, no estaba por ninguna parte. Nunca se encontraría rastro alguno de Brandon. Y a día de hoy, nadie sabe qué fue de Brandon Lawson. Park Hyun-woo. Un joven de 26 años y su padre vivían bajo la presión constante de los militares norcoreanos desde que su madre y su hermana se marcharon. Los militares les amenazaban y acosaban sin cesar, haciéndoles la vida insoportable. Pero a veces esas situaciones solo pueden soportarse durante un tiempo. La fatídica noche del 7 de febrero de 2017, Park Hyun-woo y su padre decidieron abandonar definitivamente su hogar en la provincia norcoreana de Hamgyong del Norte. Sabían que tenían que ser discretos, evitando cualquier sospecha que pudiera hacer saltar las alarmas. Así que idearon un plan. Saldrían de casa por separado y se encontrarían más tarde esa misma noche. Y eso es exactamente lo que hicieron, reunirse en el río semicongelado Tumen, que marca la frontera entre China y Corea del Norte. Ahora bien, se podría pensar que la familia Park vivía una vida de sufrimiento y penurias dadas sus circunstancias, pero en realidad estaban bastante cómodos, al menos para los estándares norcoreanos. A pesar de que padre e hijo trabajaban en el ferrocarril, el resto de su familia les enviaba dinero en secreto a través de una red encubierta, por lo que económicamente estaban seguros. Pero eso no disminuyó su determinación de buscar la libertad. Cuando emprendieron el viaje, Park Hyun-woo y su padre llevaban un pendrive con todas las fotos e información vital que no podían llevar físicamente. También llevaban un pequeño paquete de veneno para ratas escondido en la boca, envuelto en plástico por si les descubrían. Con estas precauciones, padre e hijo se embarcaron en su traicionera misión. Cruzar las heladas aguas del río Tumen no fue nada fácil. Sus ropas mojadas empezaron a congelarse a medida que avanzaban, pero no se dejaron amilanar por el frío. Siguieron adelante, impulsados por su inquebrantable deseo de libertad. Finalmente, lograron cruzar la frontera y llegar al lado chino del río. Al otro lado les esperaba una de sus hermanas, que había estado esperando ansiosamente su llegada. Los tres evadieron rápidamente la detección, colándose bajo una valla y subiendo a una furgoneta que les esperaba. La furgoneta les llevaría a un piso franco. Fue en este piso franco donde Park Hyun-woo y su padre se deshicieron de sus insignias de líder norcoreano, despidiéndose simbólicamente de su opresivo pasado. Adiós a la basura,
Pensaron al deshacerse de estos recuerdos de sus vidas anteriores. El muñeco embrujado. En el transcurso de tu trabajo, ya se trate de reportajes u otras tareas, puede haber ocasiones en las que te veas obligado a enfrentarte a situaciones incómodas. Tal fue el caso de estos dos presentadores, que, en uno de los segmentos de su programa, se vieron enzarzados con un hombre que afirmaba categóricamente ser el propietario de una muñeca encantada. El propósito de presentar este espeluznante muñeco en el programa era mostrar el miedo potencial que podía infundir en los espectadores. Según el propietario, el muñeco tenía que ser atado con cuidado para evitar cualquier daño. Además, afirmó que la muñeca seguía conectada a las almas de sus propietarios originales. A medida que avanzaba el segmento, la tensión aumentó cuando el muñeco supuestamente empezó a llorar. Las reacciones de los presentadores a este inquietante suceso fueron dispares. Uno de ellos se burló del muñeco por no poder escapar de sus confines, pero el otro le hizo callar. Aunque puede que el programa no asombrara a los espectadores, cabe señalar que existen numerosos relatos de muñecas que muestran un comportamiento autónomo e incluso atacan a individuos, sirviendo de inspiración para varias películas de terror. Teniendo en cuenta estos antecedentes, solo cabe esperar que el muñeco en cuestión no buscara vengarse de los anfitriones por su encuentro. Estas historias nos recuerdan la naturaleza fascinante y a veces inquietante de los objetos asociados a fenómenos paranormales. Las emisiones de emergencia de alerta zombie. Aunque suelen servir para alertar a los telespectadores de condiciones meteorológicas peligrosas o amenazas potenciales, también pueden transmitir mensajes inesperados y desconcertantes. Un día, los telespectadores de KRTV recibieron un mensaje de emergencia excepcionalmente enigmático que les dejó en estado de shock, miedo y desconcierto. En él se decía que las autoridades locales habían recibido informes de muertos que se levantaban de sus tumbas y atacaban a los vivos. El escalofriante anuncio llevó a miles de personas preocupadas de Montana a llamar al 911, creyendo realmente que una epidemia zombie se estaba desarrollando ante sus ojos. A su debido tiempo, la cadena de televisión reveló que el sistema de transmisión había sido comprometido y que la alarmante advertencia era en realidad una invención. Sin embargo, algunos escépticos cuestionan la explicación del pirateo, sospechando que podría haber más en la historia de lo que parece a primera vista. Cabe señalar que un documento filtrado conocido como CONOP 888, procedente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, detallaba los planes de contingencia del ejército en caso de apocalipsis zombie. Curiosamente, esta revelación se produjo 3 años después de la inquietante emisión, lo que llevó a especular con la posibilidad de que hubiera algo más en el incidente que un simple caso de piratería informática. Independientemente de que este documento filtrado tenga o no algún significado significativo, lo cierto es que la transmisión en directo por televisión de una advertencia tan ominosa sirve como escalofriante recordatorio de los acontecimientos inesperados e inexplicables que pueden desencadenarse en nuestro mundo. Claudia Lawrence. En 2009, Claudia Lawrence desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo unas pocas pertenencias y un rastro de confusión. La chef de 35 años de la Universidad de York fue vista por última vez caminando hacia su casa el 18 de marzo de 2009. Llamó a sus padres esa misma noche y parecía estar de buen humor. Pero después de eso, nadie volvió a saber nada de ella. Al día siguiente, no se presentó a su turno de mañana temprano en el trabajo y su teléfono fue apagado deliberadamente hacia el mediodía. Su padre denunciaría su desaparición al día siguiente y comenzaría su búsqueda. Pero a pesar de una exhaustiva investigación policial, el teléfono móvil de Claudia y su mochila azul y gris, que contenía su ropa blanca de cocinera, nunca fueron encontrados. Como la investigación policial se reduciría por falta de pruebas y financiación, la desaparición de Claudia Lawrence siguió siendo un caso sin resolver, envuelto en el misterio y el miedo. ¿Qué le ocurrió realmente a Claudia Lawrence aquel fatídico día de marzo de 2009? Su padre, Peter, dedicó años de su vida a encontrar a su hija y luego falleció sin saber nunca lo que realmente ocurrió. Amber Tuccaro. La oscuridad había descendido sobre el campo cuando Amber Alyssa Tuccaro subió a un coche con un desconocido.
Tenía solo 21 años y había venido a la ciudad de Edmonton a explorar. Dejó a su hijo pequeño con un amigo y se embarcó en una aventura que acabaría llevándola a su trágico destino. El 17 de agosto de 2010, Amber desaparecería y su madre denunció su desaparición a la Real Policía Montada de Canadá. Sin embargo, no se lo tomaron en serio y la consideraron una joven que había salido de fiesta. Pasaron 2 años y apareció una pequeña prueba. Se descubrió un fragmento de una llamada telefónica que Amber había hecho mientras estaba en el coche con su presunto asesino. La llamada revelaba que el hombre la había llevado por una carretera rural del condado en lugar de a la ciudad, como ella había pedido. Finalmente, la RCMP declaró que creía que Amber había sido asesinada. Pero no fue hasta pasados 2 años más cuando unos jinetes a caballo tropezaron con unos restos óseos parciales en el campo de un granjero. Los restos fueron identificados como los de Amber y fueron descubiertos justo al sur del motel donde se había alojado. Lo más extraño fue la duración de la llamada: 17 minutos. Pero solo 1 minuto de ella se daría a conocer. La llamada se haría al hermano encarcelado de Amber, y es práctica habitual de los centros penitenciarios grabar todas las llamadas telefónicas. La duración exacta de la llamada fue la misma que el tiempo que habría llevado llevarla en coche desde el motel hasta la zona donde se encontraron sus restos. Era como si la propia llamada fuera una inquietante premonición de lo que estaba por venir. Mujer desaparecida en el aeropuerto. En un sorprendente giro de los acontecimientos que se produjo durante un informativo de televisión en directo en 2016, los espectadores fueron testigos de una asombrosa desaparición que desafió todas las expectativas. Aunque uno no anticipa ser testigo de tales fenómenos, este incidente demostró ser una excepción. La escena tuvo lugar en un aeropuerto, donde un hombre estaba siendo entrevistado para el programa de televisión danés SportsCenter. Aunque la entrevista en sí carecía de emoción, un enigmático suceso que tenía lugar detrás del entrevistado causó conmoción en todo el mundo. Dirige tu atención a una mujer rubia distante en el encuadre. Durante unos brevísimos instantes se materializa ante nuestros ojos para desaparecer con la misma rapidez. Tan pronto como el vídeo llegó a Internet, se extendió como la pólvora, acumulando millones de visitas en un lapso de tiempo extraordinariamente corto. Abundaron las especulaciones sobre un posible fallo en la matriz, y muchos se esforzaron por comprender cómo una persona podía desvanecerse ante una audiencia televisiva en directo. Surgieron algunas teorías que sugerían que la mujer podría haberse alejado simplemente al pasar otra mujer empujando un carrito. Sin embargo, esta explicación parece improbable, dado el momento preciso que se requiere para una salida tan orquestada. Además, la mujer desaparecida parece estar situada a una altura superior a la del individuo que tenía delante, lo que añade una capa adicional de enigma al escenario. A pesar de la fascinación generalizada que suscitó el incidente, no se produjeron más acontecimientos ni se tomaron más medidas, y la mujer desaparecida nunca dio un paso al frente para esclarecer el desconcertante suceso. A día de hoy, su paradero y su destino siguen siendo un misterio, por lo que no sabemos si ha reaparecido o simplemente se ha desvanecido en la oscuridad. León se encuentra con un reportero. Cuando se le presenta la oportunidad de escribir un reportaje sobre un animal, es natural sentir una oleada de emoción y curiosidad. Es una oportunidad única en la vida. Sin embargo, como pronto descubriremos, estos encuentros pueden tomar un cariz peligroso y casi poner en peligro la propia vida. El reportero del Telegraph Charlie Starmer Smith se embarcó en un viaje a Sudáfrica para un reportaje relacionado con leones. Con su experiencia en espacios reducidos y en la interacción con la gente, es probable que sintiera cierta confianza en la seguridad del león. Al principio todo parecía normal cuando él y el adiestrador del león entraron en la jaula. Por desgracia, la situación se convirtió rápidamente en un caos. El comportamiento del león se volvió cada vez más revoltoso, hasta que atacó al periodista y luego al adiestrador. Aunque al principio el adiestrador consiguió recuperar el control, el león siguió arremetiendo, clavando sus garras en varias partes del cuerpo del reportero. Finalmente, el adiestrador consiguió someter al león el tiempo suficiente para que Charlie pudiera emprender una arriesgada huida.
Cubierto de cicatrices de batalla, sus heridas atestiguan la severidad del ataque del león, reafirmando la autenticidad de la imagen. En retrospectiva, ¿fue acertado meter a ambos en esa jaula? Está claro que no. Sin embargo, la cuestión es más profunda que un simple error de juicio. Es un error común creer que los animales salvajes adiestrados en cautividad son totalmente seguros. Sin embargo, es crucial reconocer que esos animales pueden no haber pasado por el proceso de domesticación, que es lo que los diferencia. En el caso de este encuentro, la manifestación de los instintos salvajes inherentes al león supuso una grave amenaza para el reportero. Papa que desaparece. En los confines de la Ciudad del Vaticano, el Papa pronuncia discursos que resuenan entre los católicos de todo el mundo. Sus mensajes se transmiten por televisión. Sin embargo, una de esas retransmisiones, en abril de 2020, acaparó gran atención por un hecho inesperado. Cuando el Papa concluyó su discurso y se retiró al interior, se produjo un hecho inexplicable. Pareció desvanecerse en el aire. Este peculiar incidente suscitó rápidamente rumores y especulaciones, y algunos sugirieron que las imágenes habían sido manipuladas. Sin embargo, el hecho de que la retransmisión fuera en directo no dejaba lugar a dudas, y se extendieron las teorías de que el Papa podría haber sido proyectado como un holograma en lugar de estar físicamente presente. Para aumentar la intriga, el Vaticano retiró inmediatamente todas las copias de vídeo, dejando únicamente en circulación la versión autorizada. Algunos conjeturan que el Papa podría haberse encontrado mal ese día, mientras que otros proponen que tales medidas podrían ser protocolos de seguridad estándar aplicados para disuadir de posibles intentos de asesinato. En el terreno de las conjeturas más místicas, algunos incluso consideran la posibilidad de que el incidente represente un milagro divino, aludiendo a la mayor conexión del Papa con el reino divino. Sea cual sea la explicación, este enigmático fenómeno sigue desconcertando y cautivando la imaginación de quienes se topan con él. Corrie McKeag. Sería una noche que se convertiría en la comidilla de la ciudad. La desaparición de un joven artillero de la RAF que aparentemente se desvaneció en el aire. Corrie McKeag tenía solo 23 años cuando salió a beber con sus amigos en Bury St. Edmund, Suffolk. Sin embargo, fue expulsado de un club nocturno y acabó durmiendo en la puerta de una tienda durante un par de horas. Las imágenes de las cámaras de seguridad captarían sus últimos momentos en la madrugada del 24 de septiembre de 2016, cuando se adentraba en una zona de una calle que se utilizaba para almacenar contenedores industriales. Sería la última vez que alguien lo vería con vida. A pesar de los esfuerzos de decenas de agentes de policía y voluntarios, así como de la revisión de miles de horas de grabaciones de CCTV, nunca se recuperaría ningún cadáver. La única pista sobre su paradero procedía de la señal de su teléfono móvil, que había mostrado que había seguido la misma ruta que un camión de basura la mañana de su desaparición, conduciendo a un vertedero a más de 40 kilómetros de distancia. Pasarían los años y el misterio no haría más que profundizarse. Y entonces, en noviembre de 2020, se anunció que se llevaría a cabo una investigación completa sobre la muerte de McKeag tras una petición de su familia. La investigación comenzó en marzo de 2022 y los detalles que surgieron entonces fueron escalofriantes. Se revelaría que McKeag se había subido a un contenedor de basura comercial que luego fue volcado en un camión de residuos. Moriría esa madrugada como consecuencia de asfixia por compresión asociada a múltiples lesiones. Los miembros del jurado concluyeron que a su muerte contribuyó la falta de juicio debida al consumo de alcohol. Probablemente se desmayó y fue aplastado por la basura cuando lo arrojaron al camión. Su desaparición y posterior muerte sirven como inquietante recordatorio de que a veces la verdad puede ser más extraña que la ficción y también más aterradora. Emma Filipov. Emma Filipov era una mujer con un pasado problemático, que cambiaba constantemente de trabajo y de vivienda, y que a veces buscaba refugio en el bosque. Pero la noche del 28 de noviembre de 2012 desaparecería del Hotel Empress de Vancouver, Canadá, sin dejar rastro. Horas antes de que se denunciara su desaparición, la policía encontró a la señorita Filipov fuera del hotel, descalza y desorientada, tras hablar con ella durante 45 minutos.
Consideraron que no constituía una amenaza para sí misma ni para los demás y la dejaron marchar. Pero nunca más se supo de ella. La policía de Victoria ha recibido cientos de pistas a lo largo de los años, pero ninguna de ellas ha conducido a ninguna prueba concreta. Incluso la pista más prometedora, en la que un hombre llamado William afirmaba haber llevado en coche a la señorita Philippov la mañana después de que fuera denunciada, no condujo a nada significativo. William dijo que la había dejado en un cruce de la isla de Vancouver, a 112 kilómetros del hotel, pero la policía no encontró pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Su madre había descrito la desaparición de su hija como asombrosa. Voló a Vancouver el día en que su hija desapareció, en contra del consejo de otras personas, y presentó una denuncia por desaparición tras descubrir que no estaba en el refugio para mujeres donde dijo que se alojaba. La verdad sigue siendo esquiva, y su madre continúa la búsqueda de respuestas, con la esperanza de averiguar algún día qué le ocurrió realmente a su querida hija. Hyun-seo Lee. Es otra historia fascinante. Se trata de Jae-seo Lee, una mujer realmente extraordinaria que desertó de Corea del Norte. Su viaje está lleno de coraje, pérdida y la determinación de arrojar luz sobre la oscuridad oculta de los abusos contra los derechos humanos. La historia de Hyun-seo Lee comienza con su inquebrantable creencia de que Corea del Norte es el mejor lugar del mundo. Pero todo cambió en 1995, cuando la cruel realidad de la hambruna, la muerte y la brutalidad la golpeó como una tonelada de ladrillos. Imagínese que su mundo se pone patas arriba en un instante. Fue una llamada de atención que hizo añicos sus ilusiones y la obligó a enfrentarse a la cruda realidad. Con su propia supervivencia pendiendo de un hilo, Hyun-seo Lee tomó la valiente decisión de escapar de Corea del Norte. Tuvo que dejar atrás a su familia, su hogar y el país que tanto apreciaba. El peso de esas pérdidas debió de ser insoportable, pero siguió adelante, decidida a encontrar una nueva vida. Desde su huida, Hyun-seo Lee se ha convertido en una extraordinaria defensora de los derechos humanos. Ahora se ha presentado sin miedo ante el Consejo de Seguridad de la ONU para compartir su historia con el mundo. A través de sus poderosos discursos y apasionantes artículos publicados en prestigiosos periódicos, revistas y diarios, ha conseguido sacar de la sombra esta tragedia de los derechos humanos y ponerla en el punto de mira de la atención mundial. ¿Y sabe qué es lo verdaderamente inspirador? Hyun-seo Lee ha transformado sus pérdidas en un faro de esperanza para los demás. Ha demostrado que, incluso ante una adversidad inimaginable, siempre existe la promesa de un futuro mejor. Su resistencia y determinación se han convertido en un testimonio de la fuerza del espíritu humano. La historia de Hyun-seo Lee no trata solo de la huida de una mujer. Es una muestra de que las personas corrientes pueden levantarse y marcar la diferencia incluso ante los retos más desalentadores. Aplaudamos su valentía y celebremos su inquebrantable compromiso de arrojar luz sobre los rincones oscuros del mundo. ¿Quién juega a la gallina? En el ámbito de los encuentros inesperados y peculiares con animales, tenemos una historia bastante inusual en la que intervienen un periodista y una gallina en Australia. Al reportero le encargan que se ocupe de un gallo muy grande que va a participar en una exposición de aves. Al principio, todo parece ir sobre ruedas, ya que el gallo descansa tranquilamente en las manos del reportero, siguiendo el flujo habitual de las tareas periodísticas. Sin embargo, sin previo aviso, el gallo cambia de actitud, se agita visiblemente y empieza a batir las alas con frenesí. Es entonces cuando las cosas dan un giro extraño. El reportero, aparentemente desprevenido, reacciona de una manera que solo puede describirse como reminiscente de una escena de una película de Alfred Hitchcock. Emite un grito tan auténtico como sorprendente, suelta bruscamente la falta y emprende una improvisada carrera por el pasillo, sin dejar de expresar su angustia. Aunque el grito inicial y el posterior sprint no formaban parte de ninguna retransmisión en directo planificada, las cámaras los captaron, convirtiendo la grabación en un acontecimiento innegablemente viral. Cabe suponer que, si la reacción del reportero fue auténtica, no le faltaron las burlas de amigos y colegas tras el incidente. En cuanto al gallo,
puede estar seguro de que fue rápidamente controlado por su entrenador una vez que el reportero hizo su repentina salida. Aunque los detalles de lo que ocurrió exactamente entre el reportero y el pollo agitado seguirán siendo un misterio para siempre, la escena capturada sirve como un recordatorio peculiar de que los momentos inesperados y cómicos pueden desarrollarse incluso en las circunstancias más inesperadas. Guardameta fantasma. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la trayectoria de Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones 2022 llegó a su fin debido a un peculiar penal fallado por Eric Bailly contra Egipto. Sin embargo, surge una observación intrigante. Al examinar de cerca las imágenes del gol y del bloqueo, parece que la trayectoria del balón fue interrumpida por una entidad inesperada, un fantasma si se quiere. Justo cuando el balón estaba a punto de encontrar el fondo de la red, una figura se materializó, aparentemente obstruyendo el disparo. Este hecho insólito plantea interrogantes sobre lo sobrenatural, pero ¿existe una explicación racional? Tras un cuidadoso examen, es muy poco probable que una intervención fantasmal influyera en el resultado del partido. De haber ocurrido, sin duda habría suscitado una gran atención y un amplio debate. Sin embargo, la falta de un discurso sustancial en torno a esta parada fantasma sugiere que puede ser una mera ilusión creada por la superposición de diferentes ángulos de cámara o secuencias. Es plausible que un bloque alternativo desde otra perspectiva se superpusiera al metraje original, creando la ilusión de una presencia fantasmal. Aunque la idea de una interferencia sobrenatural puede añadir un giro intrigante a la historia, es esencial abordar tales afirmaciones con una buena dosis de escepticismo. Avistamiento del ovni. Durante años, tanto los escépticos como los entusiastas se han preguntado por qué estos avistamientos rara vez se captan en tiempo real. Sin embargo, con la llegada de la tecnología moderna, estos enigmáticos encuentros se graban ahora con mayor frecuencia. Entre los numerosos vídeos que circulan, uno en particular procedente de Perú, filmado en febrero de 2020, destaca como la documentación más convincente hasta la fecha. En este intrigante incidente, el canal Capital TV organizó una reunión de unos 200 espectadores en la famosa playa de Yaya, lugar de avistamiento de ovnis. Su expectación se encontró con una sorprendente revelación. Durante la retransmisión en directo, algunos espectadores divisaron una misteriosa luz que flotaba sobre el agua, como si se tratara del guión de una película de ciencia ficción. El asombro y la excitación del público aumentaron cuando empezaron a agitar sus bolígrafos láser hacia la anomalía luminosa. Sorprendentemente, parecía responder a sus gestos, lo que aumentaba aún más el misterio y la intriga en torno al suceso. A pesar de las opiniones encontradas y los intentos de desacreditar el fenómeno, los testigos oculares creen firmemente que fueron testigos de un objeto volador no identificado. La visión dejó una impresión indeleble, cautivando las mentes de los presentes y fomentando continuos debates y especulaciones. Steven Ketcher. Steven Coker, un periodista brillante y ambicioso, lo tenía todo a su favor hasta que se desvaneció en el aire. Fue visto por última vez en Henderson, Nevada, el 13 de diciembre de 2009, y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Era un día como cualquier otro cuando Steven dejó su coche en la calle sin salida, llevando lo que parecía ser una especie de cartera. Su familia pensó que podría estar buscando trabajo, pero lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. Las cámaras de seguridad de la zona captaron los movimientos de Steven cuando volvió a su coche y se marchó de nuevo, pero esa fue la última vez que alguien lo vio. Pasaron días hasta que se denunció la desaparición de Steven y para entonces su teléfono había quedado en silencio. Se rastreó hasta una torre de telefonía móvil cercana, pero no había llamadas salientes. El teléfono permaneció en la zona unos días más antes de que se agotara la batería y nunca se ha vuelto a localizar ni a encender. El caso de la desaparición de Steven Coker es uno de los más desconcertantes e inquietantes que se recuerdan. Es un recordatorio de que a veces, incluso a plena luz del día, la gente puede desaparecer sin dejar rastro. Sofía McKenna. Sería una cálida noche de verano del 27 de mayo de 2018 cuando Sofía McKenna y su amigo Spencer se aventuraron en las aguas de la costa de Groton, Connecticut,
para explorar el faro de la cornisa local, y luego nunca regresaron. El horror de lo desconocido comenzó apenas 5 minutos después de subir el vídeo y las fotos a Snapchat. Michelle, la hermana de Sofía, recibió 7 llamadas perdidas del teléfono de Spencer. No se dejarían mensajes de voz, y más tarde se descubriría que Spencer ni siquiera conocía el número de Michelle. ¿Podría haber sido Sofía intentando pedir ayuda? Las llamadas sin respuesta se convirtieron en el mayor misterio de esta extraña y aterradora prueba. Pasaban los días y no se encontraban señales de Sofía ni de Spencer. Los guardacostas y la policía iniciaron una búsqueda exhaustiva que duró hasta 23 horas, pero no se descubrió nada. Hasta que encontraron un pequeño velero volcado en la playa de Truman. La policía de Nueva York cree que se trata de la embarcación que utilizaron Sofía y Spencer, pero nunca se confirmó. Se describió que el barco tenía bultos en el casco con una ligera capa de polvo y suciedad. Se vieron huellas dactilares no identificadas en las fotos tomadas como prueba, pero nunca se analizaron huellas dactilares. Luego, en junio de 2018, solo 11 días después de la desaparición, el cuerpo de Spencer fue encontrado flotando a casi 3,5 kilómetros del faro, pero no había rastro de Sofía. Los otros 2 navegantes desaparecidos también fueron recuperados, pero no Sofía. El caso pasó de la Guardia Costera al Departamento de Policía y luego a la Policía Estatal de Mobile, donde se encuentra actualmente. Circularían rumores de que en el faro se encontraría una sudadera gris similar a la que Sofía llevaba aquella noche, pero nunca se confirmó. Entonces, ¿qué fue de ella? ¿Y por qué nunca regresó? Estas son las preguntas que siguen sin respuesta y que contribuyen al carácter misterioso y terrorífico de la historia. Jeon Hae-sung nos sumerge en la fascinante historia de Jeon Hae-sung, también conocida como Lim Ji-hyun, la desertora norcoreana que acaparó titulares con su misteriosa desaparición y reaparición en la televisión norcoreana en 2017. Prepárate para una historia llena de giros y sorpresas. Antes de su desaparición, Lim Ji-hyun llamó la atención por compartir valientemente sus experiencias de vida en Corea del Norte. En abril de 2014, protagonizó una audaz huida de Corea del Norte, cruzando a China confiando todos sus ahorros a corredores de bolsa. Tras llegar a Corea del Sur, trabajó como camarera, pero fue su cautivadora forma de contar historias en las redes sociales lo que la lanzó a la fama. Su popularidad se disparó y se convirtió en invitada habitual de la televisión surcoreana, donde compartía sus puntos de vista y arrojaba luz sobre la realidad oculta de Corea del Norte. Sin embargo, la fama suele venir acompañada de escándalos, y Lim se vio envuelta en una impactante polémica. El escándalo estalló cuando se la acusó de haber participado, durante su estancia en China, en unas fotos en las que supuestamente aparecía realizando actos explícitos. Pero aquí está el giro. Más tarde se reveló que esas fotos no eran de Lim en absoluto. A pesar de las falsas acusaciones, el daño estaba hecho y la controversia pasó factura. Entonces, en 2017, ocurrió algo asombroso. Lim desapareció de Corea del Sur. Su casa quedó intacta, dejando perpleja a la policía. Las especulaciones se dispararon y la verdad parecía esquiva. Pero cuando todo el mundo pensaba que Lim Ji-hyun había desaparecido, reapareció en junio de 2017 en la televisión norcoreana. En una entrevista asombrosa, hizo afirmaciones sorprendentes. Describió la vida en Corea del Sur como un infierno en la tierra y expresó su arrepentimiento por su decisión de desertar. Incluso llegó a pedir perdón al mismísimo Kim Jong-un. Según ella, ahora vive con sus padres en la ciudad norcoreana de Anju. Aunque Lim insistió en que su regreso a Corea del Norte fue voluntario, muchos no pudieron evitar preguntarse si había sido secuestrada por agentes norcoreanos. El misterio se profundizó, dejando a todos intrigados y perplejos. Y eso fue lo último que supimos de Lim Ji-hyun en la televisión norcoreana. Su repentina reaparición y posterior silencio solo añadieron más capas al enigma que la rodea. Puede que nunca sepamos toda la verdad sobre su historia, pero una cosa es segura. Jeon Hae-sung, o Lim Ji-hyun,
ha dejado una marca indeleble en las páginas de la historia de los desertores norcoreanos. Nos vemos en el próximo video.